I'd like us to look at those words Quisiera there. que contemplemos a estas Purge palabras, your el conscience. limpiar This will tu be about conciencia. the Hablaremos purging acerca de of the la limpieza de la conscience. conciencia. Siempre me siento un poquito incómodo, es difícil para mí cuando tengo que predicar acerca de algo que ya he escrito y ese material aún está en en los libros. Creo que escribí acerca de la conciencia por ahí al final de los 80 y desde entonces ese folleto está disponible. Y ahora quiero hablar de este tema y tengo que hacerlo, creo, pero de alguna forma me siento un poco extraño. Sin embargo, creo que es importante que hablemos acerca de limpiar la conciencia. La conciencia, todos tienen una conciencia, por supuesto. Hoy en día no es muy popular hablar de esto. El ateísmo está ansioso por deshacerse del concepto de la conciencia. No hay tal cosa como la conciencia, dicen ellos. Esto es simplemente un invento de una sociedad pasada, de sociedades religiosas, especialmente del cristianismo. Es un invento. Y este punto de vista se está volviendo muy popular hoy en día. ¿Qué es la conciencia? El ateísmo responde y dice, es una ficción, un mito, es un remanente del tiempo cuando la sociedad lavaba el cerebro de la gente y quería hacerles creer que esto era malo, lo otro era malo y lo otro era malo. Y habían diferentes tabús que fueron inventados, lo cual dice el ateísmo, que estoy generalizando, que están pasados de moda. Ahora conocemos mejor, ahora somos una raza adulta, hemos desarrollado, somos más sofisticados y muchas de las cosas que antes se tildaba de erróneo, ahora ya no son erróneos. Las cosas han cambiado, las reglas han vuelto a ser escritas, los valores morales han sido volcados. Sin embargo, para vergüenza del ateísmo, la gente aún tiene un sentido interior de lo que es correcto e incorrecto, y esto se ajusta más a los valores antiguos, más que a los valores modernos. Pero el ateísmo dice, esto tiene que ser, no puede ser que estos sean estándares absolutos de la moralidad que están escritos en la constitución de la raza humana, que nosotros tenemos lo que los cristianos llaman una conciencia moral. No, eso no puede ser, dice el ateísmo. Eso es simplemente un remanente de la programación de una era pasada. Tenemos que volver a reeducar los valores de la gente y deshacernos de esos tabús antiguos. Esa es la idea hoy en día. Y ellos hablan acerca de un Dios horrible, místico, mitológico, con una obsesión por el sexo. Vamos a deshacernos de estas cosas, de sus estándares, dicen los ateos. No hay tal cosa como la conciencia. Y este es el punto de vista del ateísmo. Sin embargo, los resultados de volver a escribir los valores morales de la sociedad y cambiar las cosas, hasta ahora los resultados no son buenos. Siempre ha habido el pecado, siempre ha habido violencia, siempre ha habido fraude, pero ahora se ve en forma de arte y ha crecido en una escala tal y se ha vuelto tan sofisticado. Casi es innecesario recordarte, pero en las noticias hemos escuchado, por ejemplo, acerca de los paquetes reducidos. Empresas que están promocionando productos que habían estado vendiendo en el pasado, supuestamente que el precio redujo, pero no redujo sí redujo el precio, pero también redujo la cantidad y el tamaño de estos productos. Y esto es un fraude inventado que pasa todo el tiempo. Métodos de engaño, métodos de fraude. No necesito hablar de estas cosas. Tú sabes acerca de esto. Por ejemplo, en el área de los bancos, otra área de la sociedad, luego los bancos de nuevo, luego otra área de la sociedad e instituciones a las cuales tú miras por integridad.
han caído en el fraude, han caído en el engaño. Entonces los nuevos estándares, los nuevos valores, las cosas que ya no son erróneas, no están ayudando a la sociedad. Por supuesto que no. Pero el ateísmo dice que no hay la conciencia. Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Y qué es? Es verdad que hasta donde yo sé no hay una evidencia física de la conciencia, un lugar en el cual se pueda encontrar. Nadie que haga una disección del cerebro puede decir que esta parte del cerebro o la otra parte del cerebro es el hogar de la conciencia. Entonces, no hay una evidencia física del lugar de ubicación de la conciencia. Pero sin embargo, es sorprendentemente obvio y fácil el probar la existencia de la conciencia de la forma en la cual lo vamos a definir. Entonces, ¿qué es la conciencia? Bueno, la palabra bíblica o el griego en el Nuevo Testamento, que es traducido invariablemente excepto en dos ocasiones, esta palabra significa copercepción. Eso es lo que significa conciencia. La conciencia es tu copercepción, es el conocer juntamente. Ahora la explicación para esto está encontrada en la Biblia. Tu conciencia es algo que conoce con alguna otra cosa o reconoce. Y esto es importante que entendamos. La conciencia no es en sí misma tu conciencia moral, porque eso tú lo tienes en tu constitución. Dios ha creado a todas las personas y en la constitución de una persona Él ha escrito sus estándares, las reglas de lo correcto y lo incorrecto. Y lo conocemos estas cosas. La conciencia es algo más. La conciencia percibe con estas reglas. Es como un policía interno que tú tienes. Es como un guardia interno. Esto bueno, pues cuando nosotros infringimos la conciencia, habla. Es como una copercepción. Es algo que trabaja con la ley de Dios. Entonces tú tienes la ley de Dios escrita en tu constitución, no hay duda acerca de esto. Es algo así como cuando el gobierno hace las leyes y los jueces las aplican. Los jueces no son el gobierno, ellos son simple una institución. El gobierno hace la ley y los jueces lo que hacen es poner en vigencia la ley. Algo así es la conciencia. En tu constitución, tú conoces los estándares de Dios y tu conciencia trae atención a los estándares de Dios y te justifica o te excusa de acuerdo a lo que vas haciendo. Entonces la conciencia es un magistrado interno, podríamos decir, y puede ser movido o movida. En una ocasión, el Señor Jesucristo fue confrontado por los fariseos y los saduceos, y ellos trajeron a una mujer que había sido atrapada en el acto del adulterio. Y los escribas y fariseos estaban tratando de hacer caer al Señor Jesucristo. Y les recordaron los requerimientos de la ley antigua. Y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? ¿No tendría que ser apedreada? Recordarás lo que él les dijo. El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y el registro bíblico nos dice en el Evangelio de Juan que ellos fueron convencidos por sus conciencias y ellos se retiraron uno tras otro. Ellos se habían olvidado cómo ellos mismos habían infringido la ley moral, sus actos propios de inmoralidad. Ellos eran hipócritas y se habían olvidado de estas cosas. Y ellos se sentían engreídos y confiaban en sí mismos, pero su policía interior, podríamos decir, les recordó y se sintieron avergonzados y no continuaron tratando de hacer caer al Señor o acusar a esta mujer. Entonces la conciencia puede ser movida. La conciencia muestra la obra del Señor, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2. La conciencia está escrita en los corazones de la gente. La conciencia
también testifica. Entonces la ley está escrita en el corazón y la conciencia trae atención a la ley que está escrita en nuestro corazón. Y muchas veces te golpea con un pinchazo de vergüenza. La conciencia es como una luz que destella si es que está funcionando, o como una sirena que se, se apaga y se encienda. Es como un espasmo de incomodidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Lo que estás haciendo es una mentira. Entonces es un pinchazo de vergüenza, podríamos decir. La conciencia es el sentido del pecado, ya sea que lo llames de esta forma o no. Es como la culpa persistente, es como el policía residente en tu interior. Eso es lo que es tu conciencia, junto con la constitución tuya. La conciencia es la luz que busca dentro de ti, que te examina y te hace saber cuando estás haciendo lo incorrecto. Eso es lo que es la conciencia y causa mucha vergüenza y habla muchas veces de una forma inesperada. Sin embargo, eh, bueno, este es mi primer punto era que el ateísmo se deshace de la conciencia y mi segundo punto es ¿qué es la conciencia? Y he tratado de darte unas cuantas indicaciones y mi tercer punto es este. La conciencia es corruptible, puede distorsionarse, tú puedes alterarla, de forma tal que tú alivies esos golpes que te da para hacerte reaccionar. Hay muchas formas en las cuales tú puedes reprogramar la conciencia y todos lo hacemos constantemente. Permitimos que digamos a la conciencia nosotros mismos, no, eso no está mal, eso está correcto, puede ser justificado. Y tratamos de persuadir a la conciencia para que la conciencia deje de molestarnos. Eso hacemos. En mi folleto, el cual les mencioné, di un ejemplo. No recuerdo cómo es que encontré esta ilustración, pero era un profesor de literatura. Él era un hombre joven, muy exitoso, era prominente en el mundo de la literatura, pero él no era una persona de morales, de valores morales. Él había robado un libro, una obra literaria muy importante y muy valiosa. Lo había extraído de una librería académica y puso su sello y lo puso sobre la estampa de la librería académica para ocultarlo. ¿Y qué pasó después de unos años? Alguien estaba hablando acerca de este libro, el cual él robó, y él dijo, yo lo tengo. Y él le prestó a esta persona una copia de su libro, pero él no lo examinó su libro antes que le diera. Y cuando él recibió su libro, de nuevo, él abrió la tapa del libro y se dio cuenta que la estampa original había, había traspasado su sello. Era obvio que no era su sello, que él era un ladrón. Y él se sintió muy avergonzado. Bueno, la conciencia es similar a esto. Tú puedes colocar algo encima de otra cosa. Puedes tratar de decir a la conciencia o persuadirte de que tú estás en lo correcto y que tu conciencia es irracional y que está fuera de línea. Puedes tratar de asfixiarla, hacerla sujetar a tu conciencia, hacerla que no sea sensible. Puedes hacer lo que quieras con tu conciencia, pero después de un tiempo va a volver a hablar. Tu reprogramación de la conciencia nunca va a ser del todo exitosa y tu conciencia te molestará y te incomodará nuevamente. Y tal vez al final de la vida lo va a hacer esto una vez y muchas veces y tú vas a sentir la vergüenza de todo lo malo que tú has hecho. Tú puedes corromper la conciencia, distorsionarla, pero no por siempre. Y no puedes hacerlo de una forma exitosa. Hay muchos ejemplos de esto. Hay casos famosos de los cuales te podría decir, pero no me permite el tiempo en esta noche. Casos de personas que después de 20, 30 años
fueron convencidos y avergonzadas por sus conciencias, por algo que ellos habían hecho en el pasado y ya no se acordaban. Aún personas que cometieron el asesinato, que se habían a la fuerza olvidado, y esto volvió. Entonces la conciencia puede ser distorsionada, pero va a volver a hablar. No es por nada que John Bunyan, una mente literaria grande, el que antes era un vendedor ambulante, él se volvió un predicador y fue el que escribió una obra literaria muy importante en inglés. Y no es por nada que John Bunyan le llama a la conciencia en su obra de la Guerra Santa al Señor registrador, el cual registraba los pecados de ese pueblo donde él vivía. A veces puedes tal vez que reprogramar a tu conciencia ignorándola. Algunas veces cuando tú te has vuelto irracional, o cuando tú has robado algo, o cuando tú has hecho algo que te hace sentir mal, entonces tú solo ignoras la conciencia y te acostumbras a hacerlo eso, a ignorar a la conciencia, a ignorarla, y al final la conciencia se va a callar, pero va a ser casi como un niño que ha sido disciplinado, ha sido físicamente, y él se va a un rincón, pero va a recuperar el niño y va a volver a hablar nuevamente y va a hablar en contra tuya. Así es la conciencia. Puedes hacerla callar, puedes ignorarla, puedes hacer esto cometiendo pecado continuo por verte envuelto en pecados extremos. Y eso va a silenciar a la conciencia en relación con los pecados menores. Tú puedes bombardear tu conciencia con autojustificación y eso podrá silenciar a tu conciencia por un tiempo. Tú puedes volverla a escribir a tu conciencia, volverla a reeducar. Trata eso. Tal vez puede ser que funcione por un tiempo. Aquí hay otra forma en la cual la gente trata con la conciencia, ser hostiles contra los valores de la conciencia. Sé hostil contra esos valores. Búrlate de ellos, ódialos. Y tu conciencia va a, de alguna forma, callarse, pero en su tiempo. Aunque la conciencia no hable, más después te va a causar más problemas. A veces la conciencia te puede hacer deprimir. Tengo que tener cuidado con lo que digo porque a veces hay otras causas de la depresión, no necesariamente la conciencia. Puede, por ejemplo, haber problemas del cuerpo físico, la química del cuerpo. Y no quiero sugerir que todas las personas que sufren cualquier forma de depresión son culpables de algo que han hecho callar a su conciencia. Pero la conciencia sí puede hacerte deprimir y puede hacerte volver una persona con quien no se puede vivir, una persona que es sensible, que no se le puede hablar, que se enoja de todo. Y tu conciencia puede hacerte una persona que no estás conforme contigo mismo y no tienes paz. Entonces la conciencia puede causar enfermedades. Se nos dice cuánta enfermedad se puede ser causada por el estrés. Y la conciencia, cuando te molesta, es una forma de estrés. Entonces nunca vas a poder reprogramar a tu conciencia o silenciarla del todo. Pero aquí hay otro punto que empecé a mencionar anteriormente. Es este. La conciencia se acuerda. Es un almacenamiento de memoria. Tal vez tú no sabrás que está en tu conciencia. Y habrá ocasiones en las cuales tal vez estás durmiendo y de repente despiertas y piensas en algo sin haberlo pensado anteriormente. Tu conciencia te lleva a un evento pasado de algo que hiciste, que no deberías haberlo hecho. Fue algo terrible que hiciste y tú te habías olvidado de eso.
y está fuera de tu mente, de tu cabeza, y no te ha molestado por mucho tiempo. Y de repente, nuevamente estás transpirando la gota fría porque dices, oh, yo hice eso, te sientes mal. ¿Te ha pasado? Esa es una indicación de que en tu subconsciencia o como quieras llamarla, la conciencia ha almacenado un registro completo de todo lo que has hecho. Y de tiempo en tiempo algo de tu conciencia va a salir. ¿Acaso no sabes que tu conciencia con eso te dice que hay un registro completo de todas las cosas que has hecho? Que un día todo eso va a salir a la luz. Entonces necesitamos que la conciencia sea limpiada. Necesitamos saber que nuestros pecados hayan sido perdonados, porque un día, en el último día de la vida, seremos tan cargados con la vergüenza, con el remordimiento. El pecado y la culpa causan amnesia. Nos olvidamos de estas cosas, pero la conciencia, el Señor registrador, lo registra todo. Y un día testificará en contra nuestro. Entonces, voy a hablar del punto más importante en esta noche. ¿Qué acerca de la limpieza de la conciencia? Es vital. Es vital para tener comunión con Dios. Para que seamos aceptados por Dios, tu conciencia tiene que ser limpiada. Tu pecado tiene que ser perdonado. El registro que se mantiene por la conciencia, que está en la conciencia, debe ser quitado. ¿Y cómo puede ser hecho eso? ¿Cómo es que puede pasar eso? Bueno, no puede ser comprado. No hay a quien tú puedas pagar para que te limpie la conciencia. No hay nada que puedas hacer para que tu conciencia sea limpiada. Algunas personas sugieren algunas cosas que puedes hacer, pero no hay nada que puedes hacer. Esto es una obra divina. No te sirve que tú busques a un sacerdote que sea autodesignado a sí mismo, que te puede prescribir una ceremonia tal vez, un, una buena obra que tú hagas y te diga que por medio de eso tú vas a limpiar tu conciencia. No, no funciona así, no puede ser hecho así. Al menos la Biblia no enseña de eso. La Biblia es nuestra única fuente de información acerca de cómo podemos limpiar nuestra conciencia. No hay nadie a quien tú puedas pagar, no hay ningún hecho que puedas hacer, ninguna ceremonia. Todo esto es pantomima ante Dios. Nada de esto puede quitar la culpa y el pecado, el registro completo de todo lo que hemos hecho y lo que somos. Nada de esto puede limpiarlo de la conciencia. El tiempo tampoco. Tú y yo nos olvidamos de lo que hacemos. Y por eso pensamos que la culpa del pecado se va, se pierde. Se pierde en el olvido del tiempo. Y las cosas que hice 20, 30 años atrás, 60 años atrás, nunca van a ser vueltas a traer, ya sea en mi conciencia o por medio de Dios. Eso es lo que nos imaginamos. Pero no es verdad. En el universo moral de Dios, Dios ha prometido que todo pecado debe ser explicado y debe ser castigado. Y el registro está ahí y no se va a ir. Y la conciencia va a responder en el día del juicio, va a testificar. Entonces el tiempo no va a limpiar lo que la conciencia ha registrado. Tal vez nosotros sí nos olvidemos de eso, pero el pecado y su culpa no va a ser quitado. Una vez me encontré con un hombre que tenía 69 años. Él me miró y me dijo, ¿sabes qué? Creo que cuando tenga 70 años, toda mi culpa se va a ir. Creo que hay una limpieza automática de toda la culpa y del pecado cuando tú llegas a los 70. Yo me sorprendí y le dije, bueno, muy buenas noticias y es verdad, pero ¿de dónde sacaste eso? Él me dijo, yo lo pensé por mí mismo. Bueno, y le dije que él no tenía autoridad alguna para determinar
cuáles eran los planes de Dios y cuál era la intención de Dios y lo que él haría. Pero él no se impresionó con ningún argumento que le presenté, él se había convencido de esto. Él dijo, a los 70, la carga del pecado y todo lo de mi pecado se va. Pero qué necedad de la cual podemos convencernos nosotros mismos. Y esto no es diferente de pensar, toda mi culpa se va a ir y cuando muera voy a ir al cielo. Yo nunca creí en Dios, si es que está ahí, pero voy a ir ahí, yo estoy bien. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo pensé y no hay problema, no hay nada que preocuparse. Pero no, amigos, nuestra imaginación que nos diga que no hay limpieza a los 70, 80, solo hay una forma en la cual nuestra conciencia puede ser limpiada. Y está en este versículo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias. La conciencia debe ser limpiada. Debe ser limpiada. ¿Y cómo se hace? Bueno, es hecha de esta forma. Todo lo que está en la conciencia debe ser quitado y debe ser castigado. Pero entonces estoy perdido. Si todo lo que ha sido registrado en mi conciencia y en los libros de Dios, los cuales están en contra mía, si todo esto debe ser castigado, si ese es el único camino, entonces yo voy a estar en el tormento eterno. Yo voy a ser retirado de la presencia de Dios y castigado por siempre. Pero acá está el mensaje de la Biblia, que el Hijo Eterno de Dios, Jesucristo, vino para soportar ese castigo en nuestro lugar, si somos suyos, si le pertenecemos a Él, si somos perdonados por Él. Él soporta el castigo de nuestros pecados. Este es el significado del versículo. Cuanto más la sangre de Cristo, la agonía y los sufrimientos de Cristo cuando Él sufrió por los pecadores en la cruz del Calvario, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Él era hombre y era Dios, Él era puro, Él era santo, Él era el único calificado para expiar y quitar los pecados de otras personas. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Él limpia tu conciencia, Él limpia la conciencia porque Él soporta la pena, el castigo y el precio. Él paga la deuda que le debemos a Dios. Él quita el pecado. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él hizo. No solamente estamos hablando de la agonía de los clavos que fueron clavados a su mano, que le haya sido colgado en ese sol, no solamente las heridas de los latigazos que Él recibió, sino que cuando Dios puso sobre Él algo invisible ante los ojos humanos, la culpa del pecado de todos aquellos que serían perdonados. Y Dios derramó sobre Jesucristo el castigo eterno, sobre Cristo, sobre el Salvador, lo cual fue comprimido en 6 horas que no pueden describirse. Y Él soportó ese castigo y pagó el precio por el pecado que hemos cometido. Y el pecado entonces se va. La culpa ya no está. El pecado ha sido castigado y entonces la conciencia puede ser de esta forma limpiada. ¿Crees que tu pecado estaba en Cristo en la cruz del Calvario? Porque tú crees en Él y confías solamente en Él. Y no confías en ningún momento en lo que crees que tú puedas merecerte de Dios, sino confías en el Salvador, en Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Y pongo mi alma a sus pies y le entrego mi vida y confío en Él y solamente en Él.
He escuchado de su misericordia, he escuchado de su llamado y entrego mi vida a Él y creo en Él. Le llamo y le he clamado a Él para que me salve y me perdone. Este es el mensaje del Evangelio. Tu conciencia entonces es limpiada si Cristo te perdona. Y Él la limpia, porque Él ha pagado el precio. Él tiene el derecho de limpiar tu conciencia. Él tiene el derecho moral de limpiarte. Y aunque tú aún seas pecador, habiendo sido salvado por Cristo, Él te cambia. Y aunque tú todavía tengas un corazón pecaminoso y cometas pecados en contra de Él, tus pecados pasados se han ido. Tu pecado presente ya no está. Aún a medida que tú vayas cometiendo el pecado, te arrepientes. Y tú oras por fortaleza para que tú mejores, para que le agrades. Tendrás motivos diferentes, tendrás pensamientos diferentes. Él te cambiará y te ayudará. Y Él te bendecirá de diferentes maneras. Pero tú sabrás esto, que todo tu pecado, pasado, presente y futuro, ha sido quitado, ha sido limpiada. Y tu conciencia está limpia. Y un día tú estarás delante de Dios y serás del todo aceptado y bienvenido a la casa eterna. Esto es la limpieza de la conciencia. Esta es la preciosura, el valor de esto. Si tú lo aceptas, entonces eres justificado, se te da una nueva vida. Tú ahora le conoces, caminas con Él. Pero alguien dirá, veo que acá hay falla, hay un problema. Si mi pecado, pasado, presente y futuro, escuchando lo que tú dices, si los pecados aunque continúe cometiendo, si por todo eso me arrepiento, pero si mi pecado pasado, presente y futuro ha sido, ah, ha sido quitado por Cristo, si Cristo Jesús ha pagado la deuda que yo debo a Dios, ¿acaso entonces esto no es un incentivo grande para que peque como quiere? No voy a tener que ser juzgado, no voy a tener que pagar el precio. Estoy liberado. Ahora puedo hacer lo que yo quiero. Algunas personas piensan de esta forma. Piensan que esta es una objeción válida para el Evangelio de Cristo, pues incentiva a la gente a pecar. ¿Cuál es la respuesta para esto? No, no es así. Porque cuando tu conciencia es limpiada y cuando tu pecado es quitado, a ti se te da una nueva vida y tu conciencia es avivada y tú no puedes vivir así. Tú no puedes pensar de esa forma. Tú no quieres tomar ventaja de la misericordia de Dios. Tú quieres agradarle. Y el pecado que antes era tu amigo se vuelve tu enemigo. Y tú lo odias. Y aunque tú caigas de vez en cuando, sin embargo, tú odias tu pecado y oras para que Dios te ayude, para que te ayude a avanzar en agradarle a Él. Esta es la respuesta a esa objeción. Tu conciencia es limpiada, tu pecado es perdonado y tu vida es cambiada con nuevos deseos. Amigos, he dicho lo suficiente. Tienes una conciencia de la cual no puedes escapar. No puedes desecharla. Puedes tratar de callarla, puedes tratar de reprogramarla, pero nunca vas a lograrlo del todo. Todo lo que puedas hacer es, tal vez cuando te moleste la conciencia, ponerlo en el fondo de tu subconsciencia, pero al final de tu vida te va a volver a molestar. Un día hablará de nuevo. Entonces necesitas que tu conciencia sea limpiada. Yo no puedo limpiarla. Ninguna persona aquí en la tierra puede hacerlo. Ninguna terapia ni ninguna técnica. Solo Cristo, el Señor de la gloria, puede limpiar tu conciencia. Le necesitas. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, contémplanos, muéstranos nuestra necesidad, llévanos a Cristo, danos el gozo y la felicidad
de venir a tener paz, descanso en Él, y de conocer que nuestro pecado ha sido perdonado, y de conocer la novedad de vida. Da arrepentimiento y fe a todo corazón que busca de ti, pues te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.